Imagina que la historia familiar de Jesús es un mero fragmento, una página que sobrevivió por casualidad de un libro ancestral cuyo contenido completo fue ocultado intencionalmente a los ojos de la humanidad. Detrás del velo de doctrinas centenarias e inquebrantables dogmas, se esconde un misterio tan poderoso que es capaz de subvertir todas las nociones establecidas sobre lo divino, la naturaleza humana y el potencial ilimitado de cada uno de nosotros. Y si el verdadero mensaje de Jesús no tuviera nada que ver con la obediencia ciega o el miedo a la condenación eterna, sino que residiera en el despertar de la chispa divina que yace latente en lo más profundo de cada ser humano, juntos intentaremos desvelar una dimensión oculta de las enseñanzas de Jesús, tan radical e inspiradora que las primeras instituciones religiosas se esforzaron por borrarla de la memoria. Nos espera un viaje a través de los laberintos de textos perdidos, escrituras prohibidas y sabiduría esotérica que dibujan una imagen completamente diferente de Cristo, un maestro de la transformación interna, un explorador de verdades cósmicas y un guía hacia la iluminación divina. Esto no es solo una investigación histórica, sino un despertar espiritual capaz de alterar no solo nuestra percepción de Jesús, sino también nuestra comprensión de nosotros mismos. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar para siempre su comprensión de la vida y del universo. Jesús, tal como la mayoría lo conoce, es una imagen forjada a través de una cuidadosa selección de ciertos textos y el silenciamiento intencional de otros. El Nuevo Testamento, en su forma convencional, no fue revelado desde los cielos como algo inmutable. Fue compilado, filtrado y sancionado por influyentes concilios eclesiásticos del siglo IV, siendo el más conocido el primer concilio de Nicea en el año 325, celebrado bajo el patrocinio del emperador Constantino. El cristianismo, que alguna vez fue una secta perseguida, se transformó en una poderosa herramienta política. En su proceso de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, algunas narrativas fueron ampliamente difundidas, mientras que otras fueron implacablemente quemadas, enterradas o declaradas heréticas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, fragmentos de estas enseñanzas prohibidas perduraron, como un susurro silencioso de un cristianismo antiguo y más profundo. En 1945, en el desierto egipcio, ocurrió un acontecimiento que sacudió los cimientos de la erudición bíblica, el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi. Dentro de tinajas de arcilla se conservaban docenas de textos antiguos, intactos durante más de 1600 años. Entre ellos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena. Estas escrituras ofrecen una imagen de Jesús radicalmente diferente a la que se nos presenta en los sermones eclesiásticos. Este Jesús no llama a la adoración externa, sino que nos invita a volvernos hacia nuestro interior. El Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, comienza con una audaz declaración. Quien encuentre el significado de estas palabras no probará la muerte. No se trata de la salvación a través de un sacrificio sangriento, sino de la gnosis, un conocimiento directo y personal de lo divino. Jesús se convierte en un espejo, no en un mediador. Él dice: si extraéis lo que está dentro de vosotros, lo que extraigáis os salvará. Este es un mensaje profundamente esotérico, en sintonía con las tradiciones herméticas, el misticismo oriental y las enseñanzas de las antiguas escuelas de misterios. Afirma que lo divino no está confinado en los cielos, sino que reside dentro del alma de cada persona. El
mensaje del Dios interior representa una amenaza para las instituciones que buscan dominar al ser humano. El individuo que reconoce la presencia de lo divino en su interior se vuelve inesclavizable. Surge la pregunta: ¿por qué la Iglesia primitiva, al tiempo que declaraba proteger las enseñanzas de Cristo, recurrió a medidas radicales para ocultar ciertos textos? ¿Por qué la voz de María Magdalena, una de las discípulas más cercanas de Jesús y, según algunos, la que más profundamente comprendió su enseñanza, fue silenciada y su reputación denigrada? ¿Por qué evangelios influyentes y místicos fueron rechazados, declarados heréticos y destruidos al ser descubiertos? La razón es tan antigua como el mundo, el poder. La idea del Cristo interior empodera al ser humano, disminuyendo el papel de sacerdotes, jerarquías y rituales. Destruye los templos externos, trasladándolos al corazón del individuo. En esta interpretación revolucionaria del cristianismo, la salvación no es un regalo, sino el despertar del potencial interno. El Evangelio de Felipe subraya repetidamente la importancia de la unión sagrada, tanto la divina conjunción de las energías masculina y femenina, como la unión espiritual del buscador con la conciencia crística. Aborda misterios inaccesibles para la comprensión literal, afirmando que la verdad no vino al mundo desnuda, sino en tipos e imágenes. En estos textos, Jesús enseña a través de símbolos, metáforas y paradojas. Ya que la verdad no puede expresarse con palabras simples, debe ser experimentada. Sin embargo, ¿a cuántas personas se les inculcó no dudar, no buscar, no volverse hacia su interior? ¿A cuántas se les enseñó a temer su propia voz interior? En esto reside la tragedia y el comienzo de la liberación, ya que los textos ocultos recuperan su voz. Las palabras olvidadas de Jesús resuenan a través de los siglos, dirigiéndose al alma dispuesta a recordar, y a medida que se comprende lo oculto, también se revela la razón de su ocultamiento. El secreto es que Jesús no buscaba simplemente salvar el mundo, sino despertarlo. Hablaba del reino no como un lugar después de la muerte, sino como un estado de conciencia. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, afirma en el Evangelio de Tomás. Partid un trozo de madera, y allí estoy yo. Levantad una piedra, y allí me encontraréis. Este es el lenguaje de la unidad, la totalidad, la conciencia de Cristo. Quizás la mayor herejía que la Iglesia no pudo tolerar es que Jesús no afirmaba ser el único Hijo de Dios, sino que enseñaba que todos somos hijos de lo divino. Haréis obras mayores que las mías, decía. Estas palabras poseen un poder inmenso e implican que si Jesús vino, no para ser adorado, sino para mostrar el camino, entonces ese camino está destinado también para nosotros. Él se convierte no en un ídolo, sino en un modelo a seguir, un mapa para la revelación del potencial humano. Si somos divinos por naturaleza, capaces de revelación interna y de unión con la fuente, entonces somos difíciles de manipular. Dejamos de depender de autoridades externas para acceder a lo sagrado y no nos sometemos a sistemas de control que prosperan en la ignorancia espiritual. ¿Por qué este conocimiento sagrado fue ocultado a los ojos de la humanidad? ¿Cuál es la razón por la que algunos textos fueron elevados a la categoría de sagrados mientras que otros fueron relegados al olvido? ¿Qué ocurriría si millones de personas de repente tomaran conciencia de la chispa divina que yace latente en su interior? Permitan que esta pregunta penetre en lo más profundo de su conciencia. La destrucción de estas escrituras sagradas y la distorsión de las enseñanzas de Jesús no fueron una coincidencia, sino un acto cuidadosamente planificado de opresión espiritual.
Pero, como semillas enterradas en las entrañas de la tierra, la verdad tarde o temprano se abre paso a través de los siglos, y así, el conocimiento ancestral florece de nuevo en las mentes de los buscadores de la verdad por todo el mundo. Quizás ustedes también pertenecen a este grupo, sintiendo el despertar de algo grandioso en su interior, como si una memoria ancestral se estuviera manifestando. Quizás sienten que el conocimiento de Dios que les fue transmitido es solo una pequeña parte de la verdad y ahora el resto anhela ser conocido. Uno de los elementos más significativos de la enseñanza de Jesús, que fue suprimido, es el concepto de la conciencia crística, un nivel de conciencia que trasciende los límites del ego personal y conecta al ser humano con la fuente divina. En este contexto, Cristo no es simplemente el apellido de Jesús, ni un título que pertenece a una sola persona. Es un estado del ser, una vibración sagrada, una luz interior que reside en cada alma, esperando el momento de ser recordada. Jesús encarnó plenamente este estado, pero nunca afirmó tener el monopolio sobre él. Al contrario, instó a otros a despertarlo en sí mismos. Por eso, el Evangelio de Tomás no contiene descripciones de milagros o eventos históricos, sino que ofrece claves para la transformación interna. Jesús dice: cuando hagáis de dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. Este es un lenguaje de alquimia, hermético y místico, destinado a aquellos que están preparados para ver con el ojo interior. Estas enseñanzas resuenan en antiguas tradiciones de diversas culturas. El principio hermético de como es arriba, es abajo, se corresponde con los dichos de Jesús. Las Upanishad en la India hablan del Atman, el yo divino interior que refleja el Brahman supremo. En el budismo, se afirma que la naturaleza de Buda está presente en todos los seres. Y aquí, en estos evangelios olvidados hace mucho tiempo, Jesús enseña lo mismo. La divinidad no es algo que deba ganarse con obediencia, sino algo que debe recordarse a través del despertar. Sin embargo, para el despertar del Cristo interior, es necesario pasar por un proceso de muerte y renacimiento, no físico, sino espiritual. El ego debe disolverse, las ilusiones deben desmoronarse y el alma debe presentarse desnuda ante la luz de la verdad. Esto es precisamente lo que los primeros cristianos gnósticos entendían por gnosis, no la fe, sino el conocimiento directo, no el ritual externo, sino la realización interna. Y por eso la Iglesia, aliada con el imperio, les temía. Los gnósticos no necesitaban un sacerdote para comunicarse con Dios, no requerían de un concilio para sentirse santos. Su templo era el cuerpo, su altar el corazón, su evangelio estaba escrito en el alma. En el Evangelio de María Magdalena, un texto hallado en el siglo XIX, María se presenta no como una seguidora pasiva, sino como una igual espiritual de Jesús. Tras su muerte, es ella quien consuela e instruye a los demás discípulos. Cuando Pedro cuestiona su autoridad, ella responde no con arrogancia, sino con una revelación, narrando visiones recibidas del propio Maestro. Él le reveló que el alma debe pasar por 7 etapas de liberación para regresar a lo divino. Estos son mundos internos relacionados no con el más allá, sino con la conciencia. La voz de María Magdalena fue silenciada porque representaba una amenaza para la estructura patriarcal. Su evangelio fue ocultado porque revelaba una verdad espiritual accesible a todos, especialmente a las mujeres. Pero ahora, su voz resuena de nuevo, presentando la feminidad divina,
el análogo perdido del logos masculino. Y solo cuando estos dos aspectos se unen dentro de nosotros, puede despertar la plena luz de Cristo. Sumerjámonos en las profundidades de una interpretación alternativa del cristianismo, donde el énfasis se desplaza de la huida del mundo a su transformación. Imaginemos que la crucifixión no es un sacrificio propiciatorio a una deidad airada, sino un rito misterioso de iniciación que abre nuevos horizontes de conciencia. La resurrección, a su vez, se presenta no como un acontecimiento exclusivo del pasado, sino como un proceso interno continuo de renovación y renacimiento. El Evangelio de Felipe contiene una profunda idea que afirma que aquellos que esperan la resurrección después de la muerte pierden la esencia. La verdadera resurrección es una experiencia vivida aquí y ahora, un estado de despertar accesible en el momento presente. El velo que nos separa de esta conciencia es delgado, y cada uno está en el umbral de este descubrimiento. Sin embargo, incluso hoy en día, las grandes instituciones religiosas a menudo se resisten a estas verdades, insistiendo en la obediencia, la jerarquía y el miedo. Pero las enseñanzas de Jesús, tal como se presentan en los evangelios secretos, hablan no de miedo, sino de libertad, no de condenación, sino de iluminación. Preguntémonos, ¿han sentido alguna vez la presencia de lo divino dentro de ustedes? ¿Han sentido que son más que un mero cuerpo físico, que en ustedes arde una chispa sagrada que anhela el conocimiento? Si es así, están escuchando la misma llamada que ha inspirado a místicos, santos e iniciados a lo largo de los siglos. Es la voz de Cristo en el interior, que no llama a la adoración ciega, sino al despertar de la conciencia. Por eso, los primeros cristianos místicos fueron perseguidos y silenciados. Comprendían que el camino hacia la verdad no radica en la fe ciega, sino en la experiencia personal, en los misterios, en la unión del espíritu y la materia, del cielo y la tierra, de la luz y la sombra. ¿Y qué decir de los milagros de Jesús? En los textos ocultos se revela que el verdadero milagro no consistía en caminar sobre el agua o convertir el agua en vino, sino en la transformación de la conciencia humana, en la elevación de la mente a un nivel divino, en la revelación de lo sagrado en lo ordinario. Todas las acciones de Jesús estaban dirigidas a mostrar lo que es posible para cada ser humano. Él decía, «Vosotros sois la luz del mundo, no por adulación, sino porque conocía la verdadera naturaleza del hombre, oculta bajo el velo de las ilusiones. A medida que estos velos se descorren y las verdades olvidadas se restauran, una poderosa fuerza despierta en el alma colectiva de la humanidad». La imagen de Jesús regresa no como una deidad distante, sino como un espejo divino en el que cada uno puede ver el reflejo de su propia divinidad. Este es un misterio que la Iglesia intentó ocultar, un secreto que el imperio no pudo controlar, y este es solo el comienzo del camino. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo oculto, es necesario investigar cómo era el cristianismo primitivo antes de que fuera cooptado por el imperio y transformado en un instrumento de control. Los primeros seguidores de Jesús no erigieron templos majestuosos, ni impusieron dogmas estrictos. Eran místicos, sanadores, videntes. Se reunían en casas, cuevas y al aire libre para compartir enseñanzas sobre la transformación interna, la luz divina y la liberación de las ilusiones. Su fe no se basaba en la salvación a través del castigo, sino en la gnosis, el despertar del alma. Sin embargo, con el creciente influjo del cristianismo, este se volvió atractivo para los detentores del poder. El Imperio Romano,
al darse cuenta del poder unificador de este movimiento en crecimiento, buscó controlarlo. Como resultado, las enseñanzas fueron editadas, el misticismo fue eliminado y el principio femenino fue suprimido. El camino místico hacia la divinidad interior fue reemplazado por reglas, dogmas y mediadores. El Cristo viviente fue crucificado por segunda vez, simbólicamente, a través de la distorsión de su mensaje. No obstante, el fuego original de la fe nunca se extinguió por completo. Ardió en secreto entre gnósticos, cátaros, ermitaños, místicos sufíes, cabalistas judíos y místicos cristianos como Mr. Eckhart e Hildegarda de Bingen. A través del tiempo y el espacio, estas almas escucharon el mismo eco. Dios no es un tirano distante, sino una presencia interna, y Jesús no vino para exigir adoración, sino para despertar el recuerdo de esa presencia. Reflexionen. Si Jesús realmente encarnó el potencial divino de la humanidad, ¿qué dice esto sobre cada ser humano? ¿Qué dice sobre las energías latentes dentro de cada ser? El ser humano no está separado de la fuente, no está roto ni es indigno. Esta es una mentira creada para mantenerlo en sumisión, pero el Evangelio prohibido revela una perspectiva diferente, proclamando que cada uno es capaz de comunicarse con lo divino aquí y ahora, sin miedo ni vergüenza. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si vuestros líderes os dicen, mirad, el reino está en el cielo, los pájaros os precederán. Si os dicen, está en el mar, los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esto no es solo poesía, es una verdad metafísica. Significa que el reino de Dios no es un reino distante, sino un estado de conciencia, una dimensión accesible a través del despertar del alma. Pero ¿por qué esta idea se consideraba tan peligrosa? Porque un pueblo despierto no puede ser gobernado. Un individuo que ha reconocido su propia divinidad no es esclavo de los sistemas de poder. Se vuelve soberano, radiante y sin miedo. Y la historia demuestra lo que les ocurre a quienes brillan demasiado en un mundo gobernado por las sombras, son silenciados. La historia de los cátaros, una corriente mística cristiana que floreció en el sur de Francia en los siglos XII y XIII, sirve como advertencia. Estas personas creían en la reencarnación, veneraban el principio femenino en Dios y buscaban una comunicación directa con lo divino, sin la mediación de sacerdotes. Afirmaban que Jesús vino para recordar a la humanidad su verdadero origen, que yace más allá del mundo material. Por estas creencias, fueron tachados de herejes y sometidos a una cruel erradicación durante una cruzada. La aniquilación de los cátaros no fue solo un exterminio físico, sino un intento de suprimir su luz espiritual. Sin embargo, como se sabe, la verdad es imposible de destruir, solo espera su momento para resurgir, y ese momento, al parecer, ha llegado. En todo el mundo se observa un despertar de la conciencia. Textos antiguos emergen del olvido y los conocimientos ocultos se restauran no solo a nivel intelectual, sino también intuitivo y espiritual. Cada ser humano es parte de este gran proceso de recordar. Las enseñanzas de Jesús, liberadas de capas dogmáticas, hablan al corazón en un lenguaje que precede a las palabras. Hablan de la chispa divina que vive en cada uno, de la unión sagrada del alma con su fuente, de la luz eterna que no puede ser extinguida por la oscuridad. Estas enseñanzas no instan a la fe ciega, sino a la búsqueda activa, la exploración y la perseverancia. En el Evangelio de María Magdalena, Jesús dice: no hay pecado,
sois vosotros quienes creáis el pecado cuando actuáis de maneras que contradicen la naturaleza de vuestro propio ser. Esto significa que la moralidad no es un conjunto de reglas externas, sino la conformidad con la propia naturaleza interior. Es una libertad radical, acompañada de una enorme responsabilidad. Invita a cada uno a convertirse en el guardián de su propio templo interior, a mirar hacia adentro, a purificar su corazón y a abrazar lo sagrado en todo. Esta perspectiva resuena no solo en el cristianismo místico, sino también en antiguas tradiciones esotéricas que igualmente enfatizan la importancia del viaje interior. En los textos herméticos, el iniciado aprende que el autoconocimiento equivale al conocimiento de Dios. En la Cábala, el árbol de la vida sirve como mapa para el ascenso del alma hacia la corona divina. En la alquimia, la transmutación del plomo en oro es una metáfora de la transformación espiritual del ego en esencia divina. En estos evangelios prohibidos, Jesús se presenta no solo como el Mesías, sino como un maestro alquimista, mostrando cómo transmutar el sufrimiento en sabiduría, la muerte en vida y la ilusión en verdad. Se hace evidente por qué este mensaje fue ocultado. No exige la espera de un Salvador externo, sino que insta a cada uno a convertirse en ello mismo. Habla de que los textos sagrados no están escritos solo con tinta, sino también en las células del cuerpo, que cada ser humano es un recipiente de luz divina, que temporalmente ha olvidado su naturaleza, pero que ahora comienza a recordar. Esto no es solo información, sino una iniciación. Surge la pregunta, ¿cómo cambiará la vida si se vive desde este estado de despertar? ¿Cómo cambiarán las elecciones, las relaciones y la comprensión del propósito? ¿Qué ilusiones se disiparán si se cree verdaderamente que lo divino reside en el interior? Esta pregunta requiere una profunda reflexión y comprensión, ya que el proceso de recordar es una participación activa. Es un viaje del alma, un secreto que Jesús vino a encender en las personas, y solo ahora comienza la revelación de la profundidad de lo que fue ocultado. La última revelación, la verdad más poderosa, aún está por llegar. Y esto no es solo algo que deba entenderse, sino algo que debe sentirse, vivirse y encarnarse. ¿Está el ser humano preparado para ello? A lo largo de esta búsqueda espiritual, se han ido desvelando distorsiones y silencios. La voz de Jesús ha vuelto a ser escuchada, no desde los púlpitos de la iglesia, sino desde antiguos pergaminos hallados en las arenas del desierto y, lo que es aún más crucial, desde las profundidades del propio corazón. Y ahora la humanidad se acerca al mayor de los misterios, a una verdad tan abarcadora y transformadora que su plena comprensión es capaz de cambiar radicalmente el curso de la conciencia humana. Esta verdad se distingue por su simplicidad, pero al mismo tiempo por su profundo significado. El ser humano no está separado de Dios y nunca lo ha estado. La ilusión más grandiosa, creada a lo largo de los siglos, sembrada mediante el miedo y afianzada por doctrinas, reside en la falsa separación. Dios supuestamente está en algún lugar y el ser humano aquí, como si el ser humano fuera imperfecto, pecador, indigno y necesitara un Salvador externo para su redención. Sin embargo, Jesús, con su voz pura e inalterada, proclamó una verdad diferente, reflejada en el Evangelio de Tomás, donde dice: «Yo soy la luz que está sobre todo. Yo soy el todo. De mí todo ha salido, y a mí todo vuelve. Parte un trozo de madera, y yo estoy allí. Levanta una piedra, y me encontrarás allí».
¿Qué significa esto? Significa que lo divino lo impregna todo, no limitándose solo a iglesias o libros sagrados, profetas o santos, sino abarcando absolutamente todo, cada árbol, cada latido del corazón, cada aliento. Y sí, este principio vive dentro de cada ser humano. La última revelación, el misterio más recóndito, es que Cristo no es una persona a la que adorar, sino un estado de conciencia que debe despertarse en uno mismo. Cuando Jesús dijo, «Haréis obras mayores que las mías», no recurrió a imágenes poéticas, sino que predijo el futuro, la evolución del alma humana. Él sembró la semilla para que la humanidad pudiera cultivar su herencia divina. Este es el fuego sagrado que la Iglesia intentó apagar, ya que la comprensión de esta verdad por parte de la humanidad en su conjunto haría innecesario el control jerárquico. El miedo perdería su poder y el mundo se llenaría de amor incondicional e inmediato. En esto consistió la misión de Jesús, no en fundar una religión, sino en iniciar una revolución de la conciencia. Él no vino a crear seguidores, sino a despertar co-creadores, aquellos que recuerdan que fueron creados a imagen de lo divino, no en un sentido físico, sino espiritual. Esta idea representa una amenaza para la teología centenaria, ya que invita a cada persona a prescindir de intermediarios espirituales y a dirigirse directamente a la fuente, no a través de dogmas, sino a través del silencio interior, la contemplación y el amor. Este camino interior fue llamado por los místicos de todas las épocas la puerta estrecha. No se caracteriza por su amplitud, brillantez o espectacularidad, sino por su silencio, sutileza e imperceptibilidad para el observador externo. Sin embargo, para aquellos que poseen una mirada aguda y un oído sensible, conduce al reino. ¿Qué es este reino? No es una ciudad flotando en las nubes ni un trono que se eleva en los cielos, sino un estado del ser, una vibración, una conciencia de unidad. En el Evangelio de los egipcios, un texto descubierto entre los escritos perdidos, Jesús habla de un lugar donde no hay separación entre masculino y femenino, arriba y abajo, vida y muerte. Es un retorno a la totalidad indivisible, a lo absoluto y eterno. Y este estado no se puede alcanzar mediante un viaje. Uno se convierte en él al recordar su verdadera esencia. En lo más profundo de la naturaleza humana reside a la vez la mayor blasfemia y una increíble liberación, la conciencia de que Cristo habita dentro de cada uno. Jesús, se afirma, no fue simplemente una figura histórica, sino el arquetipo de la humanidad despierta. Su crucifixión y resurrección no son eventos únicos del pasado, sino símbolos del camino destinado a cada alma, el abandono de las ilusiones, la inmersión en lo desconocido, el despertar a la verdad y el retorno a la luz divina. Este camino sagrado está abierto a todo aquel que esté dispuesto a aceptarlo. La presencia aquí y ahora no es casual. Si estas palabras resuenan, es el eco de una antigua memoria del alma, un fuego de verdad que no se puede apagar. La voz del Maestro no suena como una autoridad lejana, sino como un eco de la propia sabiduría divina. El mundo atraviesa una era de cambios. Las viejas estructuras se desmoronan. Los velos que ocultaban la verdad se vuelven más delgados. La humanidad se encuentra en una encrucijada, y aquellos que portan este fuego interno se convertirán en los guías de una nueva era. ¿Qué hacer ahora? Es tiempo de volverse hacia adentro a través de la meditación y la oración, no en forma de repetición de frases memorizadas,
sino en reverente silencio. El estudio de textos prohibidos puede ser útil, pero lo más importante es leer el libro de la propia alma. Es allí donde se puede encontrar el Evangelio del Cristo viviente. La aceptación de la propia esencia divina debe surgir no del egoísmo, sino de la humildad. Conocerse a sí mismo como hijo de Dios no es una manifestación de orgullo, sino un reconocimiento de la verdad. Esta verdad libera del miedo, la vergüenza y la ilusión de indignidad. La expulsión del Edén nunca ocurrió en la realidad. El Edén fue expulsado de la conciencia, pero ahora regresa. Las verdaderas enseñanzas de Jesús no estaban destinadas a esclavizar, sino a despertar. El ser humano no es un pecador que necesita salvación, sino un alma que anhela recordar, y tan pronto como esto suceda, se convertirá en la luz que el mundo tanto necesita. A nuestro alrededor se pueden ver muchos signos. Secretos guardados durante siglos salen a la superficie, y voces que alguna vez fueron silenciadas vuelven a sonar. El mundo está listo para el cambio, y cada persona también lo está. Jesús no instó a adorarle, sino a seguirle, no ciegamente, sino con conciencia. Él es un ejemplo, un guía y una puerta, pero el paso a través de esa puerta debe ser dado por uno mismo. El secreto prohibido ya no lo es, se despierta y vive dentro de cada uno. Por lo tanto, es necesario levantarse, despertar y recordar quién se es en realidad, no solo un ser humano, sino un ser divino, portador de luz, reflejo de la eternidad y chispa de la llama infinita. La Iglesia alguna vez intentó borrar esta verdad, pero ahora está regresando. Si este mensaje ha resonado, es preciso permitir que este sentimiento crezca, que esta antigua llama se transmita de corazón a corazón, porque el tiempo del silencio ha llegado a su fin. El Cristo dentro de cada uno llama, y ahora es el momento de responder a ese llamado.